sería un error poder pensar, ya no solamente el cristiano, sino el ser humano, que estamos exentos de caer enfermos, de no tener problemas, de ser guardados de desgracias, de calamidades. También es una equivocación poder pensar que el pecado no tiene consecuencias en nuestras vidas. Somos ciudadanos de este mundo y los cristianos también lo somos, pero vivimos en este mundo aunque aquellos que tienen a Cristo son ciudadanos del reino de los cielos. Pero aún así, siendo ciudadanos del reino de los cielos, teniendo al Señor en nuestras vidas, tenemos una naturaleza caída y la Biblia nos enseña a ser cautelosos. Cuando Pablo habla a la iglesia de Éfeso y les dice: aprovechad el tiempo porque los días son malos. Jesús también estuvo mostrando una enseñanza en el Sermón del Monte sobre la edificación sobre roca y la edificación sobre arena. Y el motivo era mostrar que en la vida pueden venir ríos, pueden venir tempestades, pueden venir situaciones que golpeen nuestra vida de manera que pueda derribarse totalmente. Es la parábola de los dos fundamentos, aquellas personas que edifican su casa sobre la roca, no en una religión, sino en conocer cuáles son las palabras del Señor y poder intentar vivirlas. No podemos evitar las caídas, no podemos evitar las tentaciones, no podemos evitar las desgracias, las crisis, los miedos, la inseguridad que nos está dando este mundo. Llevo, igual que vosotros, viviendo sin llegar a ser tremendistas, pero la verdad es que escuchas, o yo por lo menos he escuchado esta semana, muchas noticias de qué pasará en octubre, qué pasará después del verano. He estado tomando un café y el chico este del bar me dice, la verdad es que está todo muy negro. Viene muy negro, vemos una economía totalmente debilitada, la prima de riesgo, que es una prima muy mala, y no tiene una prima buena, es mala, la prima del riesgo no para de subir. Y la verdad es que entiendo que Dios quiere que seamos realistas, pero que en medio de toda esa realidad podamos encontrar algo que no que haga que desaparezca, no va a desaparecer, pero sí que podamos mantenernos. Vivimos la frustración de vivir queriendo controlar el mundo y las cosas que pasan. Y cuando pierdo el control sobre las cosas que pasan, entro en ansiedad, me frustro, me entristezco. Queremos controlar el mundo y lo que pasa y no podemos hacerlo. Lo que sí podemos hacer es qué hacemos con lo que nos pasa. Eso sí podemos hacer. Y darnos cuenta que no podemos controlarlo. Somos como la hierba, dice la Biblia. Somos como la hierba. La Biblia dice que es como la hierba que sale el sol, se seca y luego se quema o sopla el sol y se va. Yo estaba pensando, me venía el pensamiento, veía y estaba también orando al Señor por qué compartir. Y pensaba en la guerra de Ucrania y Rusia, no en la guerra en sí, pero hay dos países con un montón de millones de habitantes que un día se acostaron y al día siguiente tenían el cielo llenos de bombas, de misiles,
Algunos pierden sus casas, tienen que acabar viviendo en el metro, y ahí dentro de esas personas estaban los cristianos también. Es decir, que nosotros no podemos controlar lo que pase, pero sí puedo controlar, o sí puedo tener capacidad de qué hago con lo que pasa. El rey David era una persona como tú y como yo, con rasgos de carácter positivos y negativos. Sentía simpatías y antipatías, tenía fortalezas y debilidades, pero a pesar de sus errores, David era una persona que buscaba a Dios de todo corazón. Dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios. No que tuviera el corazón de Dios, sino que era un corazón que agradaba a Dios. Por eso dice que era un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Era un corazón que aun con todo lo que era, dice que era conforme al corazón de Dios. Siendo rey, sufrió varios intentos de asesinato, vivió como forajido, le persiguieron ejércitos y luchó en muchas batallas antes de ser rey. Y siendo rey tuvo que ver como uno de sus hijos, Amnón, violó a su hermana Tamar, y vivir el fratricidio de Absalón, como Absalón fue a asesinar a Amnón. Experimentar la rebelión de su hijo Absalón, ver cómo daba un golpe de estado, tomaba posesión de su palacio y de sus concubinas, y cómo tuvo que ver cómo mataba a su hijo. Su vida estaba en constante amenaza, pero David tenía una absoluta confianza en Dios. Sabía que Dios estaba con él, sabía que Dios lo protegía en todo momento, y por eso escribió el Salmo 27. He titulado la predicación Cuerda de tres dobleces. Sé que te va a llevar a Eclesiastés, pero no. Cuerda de tres dobleces. Podrías poner barra confianza absoluta en Dios. David escribe este salmo y lo expresa así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Dios es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Dios, esta buscaré, que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Dios y para buscarla en su templo. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Dios. Oye, Dios, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, Señor. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido tú. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo el Señor me recogerá. Enséñame tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyera que he de ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Espera en Dios, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Dios. El Señor bendiga su palabra. Amén.
Los pensamientos en este salmo tan precioso los vemos expresados en 6 tríadas. ¿Qué es una tríada? Una tríada es la composición de 3 elementos vinculados entre sí que hacen posible que algo no se rompa. La tríada es la peor lesión de un deportista, de los futbolistas. Es aquella lesión que rompe los ligamentos externos y externos, que hacen que sujeten la rodilla en el interior y en el exterior para que puedas caminar. Eso es una tríada. Este salmo tiene 6 tríadas. 6 tríadas que David incorpora para que todo lo que él había experimentado, más todo lo que estaba por venir, él sabía que eso le iba a librar de cosas fuertes, aunque contra mí se levanten guerras, aunque un enemigo acampe contra mí. Hace una declaración de 6 tríadas. La primera tríada, él expresa una triple necesidad. Y David dice que necesita luz, salvación y fortaleza. Y lo primero que dice es: el Señor es mi luz. El Señor para David era como una luz que alumbraba en un lugar oscuro, despejando sombras, mostrando todas las cosas en su verdadero color. Cuando las cosas vienen mal dadas, el único color que vemos es el negro. Es el único que prevalece. Sin embargo, Dios es capaz de mostrarte un color diferente y adecuado en la necesidad que tú estás. David decía: yo necesito luz. Una luz que alumbre, una luz que ahuyente los temores en medio de la oscuridad. Una luz que cambie mi lamento en baile. Una luz que me ayude a tener gozo y alegría. El mundo está en tinieblas y cada vez más densas. Yo no he estado en Ecuador, lo he visto por televisión. ¿Pero hay oscuridad en Ecuador, Blanche? Pues no somos mejor que Ecuador. Hay un refrán que dice que cuando veas las barbas de tu vecino, pon las tuyas a remojar. La Biblia es un libro de prevención. Es un libro que muestra a los hijos, reconociendo a Dios como Padre, cómo tiene que ser una vida previsora. Y en este salmo lo vamos a ver. La luz da entendimiento y necesitamos luz constante. No sé en qué situación has venido aquí, no lo sé. Pero si estás en un lugar, en una situación que te falta luz para entender lo que pasa, Dios es tu luz. Él dijo: yo soy la luz del mundo. David decía que Dios es mi salvación, es en el que me siento seguro, es en el que me siento a salvo de todo peligro. Él me ha sacado de un terrible hoyo y lo seguirá haciendo por muy hondo que ese hoyo sea y te estés embarrando. Si buscas a Dios, Dios te sacará de ese hoyo, porque es muy posible que las circunstancias quieran hundirnos, quieran desanimarnos. Estamos muy expuestos a las voces de Satanás. Yo sé que no se suele predicar, pero el diablo existe. Igual que Dios existe, ni a uno ni a otro podemos ver. Pero de la misma manera que Dios quiere hablarte a tu mente y a tu corazón, porque es un Dios real, el diablo va a venir a hablarte a tu mente y a tu corazón con el único propósito de que te hundas en un hoyo de desesperación.
En esta mañana nos recuerda al Espíritu Santo cómo David dijo: Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿En quién te estás fortaleciendo? Fortaleza también significa refugio. El propósito de David es transmitir la idea de seguridad y firmeza. Él era un rey, pero él estaba ejercitado en lo que eran las batallas, las guerras. Él era un militar. Y él habla a veces en la Biblia en términos militares. El Señor actúa con su pueblo como un castillo bien fortificado y asegurado. Esto es, lo creas o no lo creas, porque Él no va a negarse. Y la realidad es que tú y yo tenemos la gracia, la misericordia y la bondad de tener un castillo bien fortificado y seguro. De mí dependerá si vivo en el castillo o fuera del castillo. Si yo tengo tiempo a buscar esa fortaleza que hablaba David. No es solo el protector de nuestra vida expuesta a peligros, sino también aquel que da fuerza en medio de la debilidad. Cuando Pablo le dice: no puedo, sino que le dijo: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo decía: y entonces me he dado cuenta que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque en nuestras fuerzas, queridos, en nuestras fuerzas no vamos a poder vivir con luz, ni con salvación, ni con fortaleza. Filipenses dice: mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios, ¿qué suplirá? Todo. Todo lo que te hace falta. ¿Qué necesitas? ¿Seguridad? ¿Necesitas fortaleza? ¿Necesitas esperanza? ¿Qué necesitas? Porque la promesa es que suplirá todo. La segunda tríada es un triple deseo. Esté yo en la casa de Jehová. Esté yo en la casa del Señor es estar en una dependencia, en un permanecer en Él. Es lo que decía Jesús: separados de mí, nada podéis hacer. El pámpano apartado de la vid se seca. Seremos arrastrados si nuestra dependencia no está en el Señor. Es una expresión de amor y de dependencia de Dios. Es un entender: sin ti no soy nada. Contemplar la hermosura de Jehová. Esta era la buena parte que María escogió. María sabía que no había nada más importante. Jesús había estado allí, estaba allí. Y no le importó el reproche, no le importó que su hermana la cuestionara, no le importó. Ya comeremos, y si no comemos, pues ya más delgados estaremos. Y ella sabía que igual esa situación la iba a enfrentar. Y María le va, y Marta se va a quejar. Y Jesús le respondió: solamente hay una cosa que es necesaria, y ella eligió la buena parte. Estar a los pies de Jesús, con un objetivo: que en medio de la situación fea que estás viviendo, puedas ver la hermosura de Dios. Amén. Cuando tus ojos vean, contemplen la hermosura de Dios, lo feo desaparecerá, la luz cambiará, las tinieblas desaparecerán. Meditar en las cosas maravillosas que tiene Dios. El diablo te viene y te dice las cosas malas, y aquí el contemplar la hermosura de Jehová es pararme y ver y meditar aquellas cosas buenas que tiene Dios para ti, aquellas cosas que ha hecho Dios en tu vida. ¿Cuántas veces has experimentado la hermosura de Jehová, habiendo visto la gloria de Dios de una manera milagrosa?
buscarlo en su templo. David estaba convencido que una vida dedicada a buscar a Dios le iba a dar una medida de seguridad y protección. Incluso en medio de la presencia de sus enemigos. El profeta Amós dijo: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. David lo sabía. Hoy se leía la palabra: el que tiene a Cristo tiene la vida. Buscadme y viviréis. Un triple privilegio declara David: Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Escondidos en su tabernáculo. En el tiempo de angustia, refugiados en el gran tabernáculo, David sabía que había una bendición y protección especial. En el tabernáculo de Dios vas a encontrar reposo, vas a encontrar propósito, vas a encontrar refrigerio. En el tabernáculo de Dios vas a encontrar todo lo que necesitas en el momento que estás viviendo. David sabía que había una bendición y protección especial para los que buscaban a Dios. Era un hombre sujeto a debilidades, pero era un hombre que buscaba a Dios, y era un hombre que reconocía su pecado. No se sentía superior. Cuando pecó fue confrontado y tuvo la gracia suficiente para pedir perdón y reconocer lo que era delante de Dios. No era una promesa para evitar todos los problemas. Él no hace una declaración diciendo vamos a ir al tabernáculo y desaparecerán los problemas. No. Él sabía que esa declaración lo hacía porque cuando él se escondía en el tabernáculo de Dios, le brindaba seguridad y bendición en medio de sus enemigos. Propósito, ¿por qué? Porque sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No sé cómo estarás, pero sea cual sea la circunstancia en la que estés, en la que estás viviendo, hay un propósito de Dios. Que dice que tenemos que las cosas ayudan para bien, no que sean buenas. Las cosas cuando son malas, pero Dios dice que en medio de esa situación obrará para bien. Y él lo sabía, y para él era un privilegio. Reservados en su morada, una vida escondida en Dios, nunca será atrapada por nuestros enemigos. ¿Qué enemigos, puedes preguntarte? Pues por ejemplo, el miedo es un enemigo. El miedo te paraliza. La ansiedad te enferma. La inseguridad te produce ansiedad. El odio, el rencor, te hace vivir amargado y apartado de la gracia de Dios. Y solamente en su morada, solamente en su presencia, solamente escondidos en Dios, tener ese tiempo a solas con el Señor, nuestra vida no será atrapada por nuestros enemigos. Necesitamos entender que si nuestras vidas están en Dios, será una vida segura en sus manos. No vas a estar en mejores manos que en Dios. ¿Cuántas veces lo hemos declarado? ¿Cuántos WhatsApps se habrán enviado minimizando situaciones concretas? No, el Señor está al control. No, estás en las manos de Dios. Eso necesitas, es una frase bonita, pero necesitas vivirlo. Y eso lo vas a encontrar cuando tú entras en la morada de Dios. Cuando tú estás a solas con Dios, ahí vas a poder. Que no sea una frase hermosa y bonita, sino que lo experimentes, que puedas sentir seguridad, que realmente el Señor está al control. En estos tiempos de dificultad, estemos seguros de que Dios obrará.
porque Él dijo que los que están en nadie los arrebatará. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Este no perecerán jamás significa que estamos de paso, pero nos espera algo mejor. Ni nadie los arrebatará de mi mano. Estamos en manos del Señor si quieres estar. Pero la promesa es: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Puestos en una roca, sus pies, sus caminos están establecidos sobre un cimiento seguro. La vida de David estaba afirmada sobre la roca, sobre seguridad. La palabra de Dios a David le daba seguridad. La palabra de Dios te va a dar seguridad, porque es viva y eficaz. David sabía que su vida no podía estar afirmada sobre arenas movedizas o teorías humanas. Las teorías humanas las tenemos todos los días. Abres el telediario y todos son propuestas. Pagas, más pagas, es bajada de gasoil. Fundamenta tu vida en Dios, porque lo que se nos va a ofrecer van a ser teorías que en un momento puede cambiar y desmoronarse todo. Pero el Espíritu Santo nos recuerda: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? Todopoderoso. Todopoderoso. Y el Altísimo es el que está por encima de teorías humanas y de todo aquello que el hombre quiera establecer por sí mismo. Puestos en una roca, diré yo al Señor: refugio mío y castillo mío, mi Dios, en quien confío. Me gustaría que estas palabras pudieran quedar grabadas en tu corazón y en el mío. Que no sea una predicación de hermosos versículos, sino que lo puedas tomar como palabra de Dios, que lo lleves a tu interior, que lo hagas tuyo, y que tú puedas hoy salir de aquí diciéndole al Señor: refugio mío, castillo mío, mi Dios, en quien confío. Una triple seguridad. Una triple seguridad. Es que no lo puedo leer. ¿Alguien lo puede leer? Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame. Ahí está. Amén. Hasta ahí. De su rostro. ¿Qué es buscar su rostro? ¿Sabes dónde vamos a encontrar el rostro de Dios? Encontraremos el rostro de Dios en su Hijo, en su palabra y en su providencia. Vas a ver a Dios, vas a sentir a Dios, te vas a seguir seguro cuando tú vayas a la palabra, cuando pongas tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y cuando vayas a su palabra,
porque en su palabra vas a encontrar providencia, provisión, luz, seguridad. Lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera mi camino. En la palabra de Dios vas a encontrar esa seguridad que sabía David. Su rostro. Las cosas espirituales, que son las verdaderamente valoradas, valorosas, en la vida se encuentran ocultas de los ojos de los hombres. Dice que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios, porque son locura. Y las cosas importantes, decía el Señor, dice, yo tengo cosas ocultas, escondidas. ¿Para quién? Para aquellos que me aman, para aquellos que me buscan. Las cosas realmente de valor están escondidas. No las vas a encontrar ahí fuera, no las vas a encontrar en el mundo, las vas a encontrar en el Señor, en la presencia del Señor, y David lo sabía. En su presencia encontraremos ese tesoro de protección, esa cosa que parece imposible. Delante del Señor podemos experimentar el cambio emocional que hay dentro de nosotros, y experimentarlo de manera que nos puede parecer milagroso. ¿Cómo es posible que hace media hora tenía esta sensación y ahora tengo como si me hubiese descargado? Pues claro que sí, porque Jesús dijo, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es posible descansar. De la misma manera que te cargaste, es posible que te descargues. Y David decía, en el rostro me da seguridad. De su comunión decía, mi ayuda ha sido tú, no me dejes ni me desampares. No me dejes ni me desampares. En Hebreos dice, así que podemos decir con toda confianza. ¿Lo puedes decir en esta mañana? ¿Puedes decirlo con toda confianza? El Señor es quien me ayuda, por eso no tendré miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre? El mayor enemigo a veces está dentro de nosotros. Somos nosotros mismos. Damos rienda suelta a aquello que no debemos darle. Y podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por eso no tendré miedo de lo que me pueda hacer el hombre. De su favor, aunque mi padre me abandonase, aun con todo, Jehová me recogerá. Es una palabra impresionante. Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo, Jehová me recogerá. Es su favor. Es el buen pastor que lleva a los corderos fatigados o abandonados en sus propios brazos. Venid a mí, los que estéis trabajados y cargados. Aquellos que abandonen su amor al mundo encontrarán favor con el Señor. Esa ilustración que conoces, cuando una persona caminaba por la playa y él veía dos pisadas, las suyas y otras más, y él sabía que las pisadas que tenían a su lado unas eran las de él, las otras eran las del Señor que llevaba a su lado. Pero se daba cuenta que cuanto peor estaba en la vida, cuando peor lo pasaba, cuando más ganas tenía de desaparecer, cuando más angustiada estaba, solamente veía unas pisadas. Dice que se presentó delante del Señor y dice, te doy gracias porque has estado conmigo. Dice, pero cuando peor estaba, solamente caminaba yo. Y el Señor le contestó, no eras tú. Esas pisadas eran mías y yo te llevaba en brazos. Pero eso puede ser una realidad. De fe. De fe. Porque es fe. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda. Amén. Dilo en esta mañana. Amén. Dilo. No va. Una triple oración. Enséñame, Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos,
porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Y aquí hace otra tríada, pidiendo enseñanza. Enséñame, oh Señor, tu camino. Esta es una simple oración de una persona que quiere vivir en una vida discipulada. David no quería vivir a su manera, quería vivir en los caminos del Señor. Él le está diciendo, enséñame, oh Jehová, tu camino. Era un hombre que habiendo sido rey, que habiendo sido ungido, que habiendo visto la gloria de Dios, que había visto cómo el Señor le había dado la gracia para matar a un gigante, cómo se le presentaban leones y los mataba. Este hombre, hasta que murió, entendió que la vida del discipulado es hasta que Cristo venga por nosotros. Y estamos llamados a ser discípulos y a hacer discípulos. No estamos llamados a ser creyentes, estamos llamados a vivir una vida de discipulado. David decía, enséñame, oh Señor, tu camino. Él quería vivir una vida real de discipulado, no vivir a su manera. Pide enseñanza y pide guía. Guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. David no pedía transitar por un camino fácil. Lo que le dice es, crea en mí un corazón recto, crea en mí. Dice, guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. Guíame a actuar de manera correcta, conforme a tus propósitos hacia mis enemigos. Que mi conducta no esté condicionada por el rencor, por el dolor, sino ayúdame, guíame. ¿Cómo tengo que actuar? David no pedía transitar por un camino fácil, sino por un camino basado en su palabra. Pedía seguir, ser guiado por el Señor, actuar con sus enemigos conforme a la rectitud de su palabra, no devolviendo mal por mal, no siendo vencido de lo malo, sino venciendo con el bien el mal. Un camino de cruz poderosa, la de la resurrección y el poder de Cristo en nosotros. Pidiendo protección. Él pedía ser librado de la voluntad de mis enemigos. El Padre nuestro, Jesús lo enseña, nos enseña a líbranos del mal. David tuvo un enemigo, Doeg. Él era edomita, era el que fue a decirle a Saúl dónde estaba. A él se dolió. Hay un Salmo 55 que él dice, porque no me afrontó el que no conocía, sino el que compartía conmigo, el que comía conmigo, el que estaba conmigo. Doeg. Cristo tuvo a su Judas, le lavó los pies. Y Pablo tuvo a su Alejandro el Calderero, que él expresa en la Biblia, dice, me ha hecho mucho daño. Lo podéis leer en 2 Timoteo 4:14. Así que cada siervo de Dios puede encontrarse con aquellos de quien necesita ser librado. Porque estoy seguro que a Jesús le dolió la actitud de Judas, a David le dolió la actitud de Doeg y a Pablo le dolió la actitud de Alejandro, el calderero. Cristo lavó los pies, pero si quieres ser librado, perdona. Solo el perdón nos librará y nos dará protección. Un triple aliento. Hubiera yo desmayado si no creyera que he de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. El Salmo, hay un Salmo, el Salmo 62, del 5 al 8. Vemos aquí, primeramente, el creer a Dios. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios.
¿Crees? Él era consciente de que lo que Dios decía era sí y amén. Creemos en Dios, pero a veces no creemos a Dios. Y eso nos debilita, nos desalienta. Sin embargo, aquí David está mostrando la sexta tríada, que era una tríada de aliento. Cree a Dios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Por esto en esta mañana el Señor te dice que te levantes. Levántate. Levántate y pon tus ojos en el Señor. Levántate y pon tus ojos en el que vive. Levántate y pon tus ojos en las promesas de Dios. En ese que te ha dicho que estás en sus manos y que nadie te arrebatará de sus manos. Atribulados, en apuros, perseguidos, pero no vencidos. Dios no nos ha dicho que va a desaparecer la tribulación, los apuros y la persecución, pero sí que nos dice en esta mañana que no estamos vencidos, porque nuestra fe está en Dios. Pedro desfalleció en medio de la tempestad por dudar. No dudes, porque si dudas te hundirás. A esperar en el Señor. Espera en Él, porque toda la expectativa de la fe está en Él. Pon tus ojos en el Señor. Pon tu mirada en su palabra, porque en Él vas a encontrar una vida fortalecida en medio de situaciones que quizás el resto a tu alrededor esté debilitado. Otro salmo: en Dios solamente reposa mi alma, porque de Él viene mi esperanza. Solamente Él es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Pueblos, esperad en Él en todo tiempo. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Selah. ¿Os acordáis la semana pasada? Selah. Párate, lee cuando llegues a tu casa. Léelo. Párate, piensa, medita qué es lo que significa Selah y eleva tus pensamientos al cielo. Y ahí encontrarás lo que estás buscando. A actuar, a dar pasos. Ten valor y afianza tu corazón. Mandaron un mensaje, no está Maribel, ¿no? Que decía: la vaca no da leche. Y dice la hija, dice: ¿cómo es esto? ¿Cómo que la vaca no da leche? No, la vaca no da leche. La vaca da leche si la ordenes, pero la vaca no da leche. Entonces David sabía que había que actuar, que la fe se tiene que poner en práctica, que tienes que caminar conforme el Señor quiere que camines, que el cristianismo por sí mismo no nos va a librar del valle de la sombra y de la muerte, nos va a dar alientos, la vara y el cayado del Señor. Pero el cristianismo en sí mismo, el que tú digas que crees en Dios, pero no crees a Dios, ni aplicas aquello que Dios te dice, vas a tener una vida coja. Necesitamos la tríada que coja toda nuestra alma, cuerpo y espíritu y lo unifique en Cristo. Y ahí nos mantendremos. El Salmo culmina con una vocación al discurso de Moisés a Josué antes de entrar a la tierra prometida. Después llamó a Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a tus padres que les daría, y tú se darás heredar. Jehová va delante de ti. Jehová va delante de ti. Él estará contigo
no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. ¿Por qué? Porque el Señor va delante de ti. Es una promesa que le dio, pero le dijo, esfuérzate, sé valiente, pon en práctica, camina, camina. Esas palabras se relacionan con la transferencia de lo que está pasando ahí, que le está diciendo a Josué, dice, voy a coger el poder que yo le di a Moisés y te lo voy a trasladar aquí. Hace días estuvimos predicando, hijos, el poder que yo derramé en Pentecostés, lo cogí y lo puse en medio de vosotros. Recibiréis poder. El Señor está con nosotros. Son las mismas palabras, las palabras se relacionan con la transferencia del poder, con el apoyo divino al pueblo y a sus líderes, con la seguridad de la presencia del Señor, con la expectativa de victoria, con las imágenes del pacto de Dios con su pueblo. Dios tiene un pacto con su pueblo. Y sus promesas son sí y amén. Vive ahí. Y para terminar, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? ¿Hasta aquí te ha parecido maravilloso las promesas del Señor? Entonces Pablo nos hace una pregunta en esta mañana, el Espíritu Santo. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Una vida de luz, una vida de salvación, una vida de fortaleza, una vida de estar en casa del Señor, una vida de contemplar su hermosura, una vida de buscarlo en el templo, de estar escondidos en el tabernáculo, de estar reservados en su morada, una vida puesta en la roca, una vida de seguridad, buscando su rostro, su comunión, su favor, en una demanda de enseñanza, de guía, de protección, en una vida de creer a Dios, de esperar en Dios y de fe. Dice, ¿podemos decir acerca de estas cosas algo? ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como esta? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿No nos dará también todo lo que Él nos ha presentado esta mañana? Queremos vivir en esta seguridad del Salmo 27 y poder vivir diciendo como David, declarando como David todo lo que Él declaró. Es como diciendo, ¿qué más tengo que hacer? Os di mi Hijo. ¿Pensáis que me puedo guardar algo, que todavía queda algo por daros? ¿Hay algo más acerca? Si Dios está contigo, ¿quién podrá estar en tu contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no te dará también todo lo demás? Vamos a orar. Señor y Padre, gracias, Señor. Gracias por morir. Gracias por guardarnos. Gracias por tus promesas, Señor. Gracias por la seguridad que tú quieres transmitirnos. Gracias por recordarnos que aunque el mundo se tambalee, tu pueblo estará firme en la roca. Señor, gracias por recordarnos que tú eres nuestra luz, nuestra salvación y nuestra fuerza. Gracias, Señor, porque tu tabernáculo y tu templo sigue abierto. Tú rasgaste el velo. Tenemos acceso a tu presencia. Podemos entrar y morar bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, Señor, porque quieres recordarnos que aunque hayan guerras a nuestro alrededor, aunque hayan situaciones difíciles, tú nos instas a vivir confiado. Señor, ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a vivir una vida de fe en ti, de creer en tus promesas, de poner en práctica, de ser
activos de buscar tu rostro, tu presencia, de buscar tiempo para estar contigo, de estar a tus pies como estuvo María, Señor. Y sobre todo, Señor, enséñanos, guíanos, Señor, dirígenos, ayúdanos, Señor, a poder vivir una vida que te glorifique, que te agrade. Ayúdanos a vivir en esa realidad de que tú nos dices que somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Gracias por tu victoria en el Calvario y gracias por esa victoria inmerecida, pero que es real. Gracias porque en esta mañana podemos decir que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Recibe toda la gloria, Señor, y nuestro agradecimiento en el nombre de Jesús. Amén. Encuentra
Dios, damos gracias, Dios mío, por esta comunión que estamos contigo en este momento, porque sentimos tu presencia, Señor, porque tu palabra nos ha tocado, Señor, porque sabemos que este tiempo, Dios mío, está bendecido para nuestras vidas, Señor, porque recogemos de ese maná que viene del cielo, que es tu palabra, amado Dios. Gracias, Dios mío, y ayúdanos en todas nuestras luchas y batallas que tenemos día a día, Señor. Ayúdanos ahora que nos despedimos de nuestros hogares, Señor, para poder, mi Dios, seguir con tu presencia en nuestras vidas, amado Dios. Día a día, lucha a lucha, cada entrada, cada salida, Señor. Porque somos dichosos, bendito Dios, porque sabemos que en ti encontramos nuestra fuerza y nuestra fortaleza. En medio de nuestras aflicciones, Señor, tú renuevas nuestras fuerzas, amado Padre. Solo en ti confiamos, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por esta iglesia, gracias por este tiempo, Señor. Bendícenos a los que estamos aquí, a los que no han podido venir. Donde están, los bendecimos, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Siempre, Señor, tú eres nuestro Salvador. Amén. Bendiciones, queridos hermanos.